La Universidad Popular Carmen de Michelena les agradece su presencia esta tarde en esta conferencia sobre el derecho internacional humanitario. Nuestros amigos Andrés y Mercedes pues van a continuar en la línea de la semana pasada hablando de derechos. La semana pasada fueron los derechos humanos en términos globales, genéricos. Ahora descendemos de detalle y vamos a hablar del derecho internacional humanitario. No voy a robarles ni un minuto más y vamos a comenzar pues, de forma inmediata. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Me acoplo yo aquí con... Pero bueno, ahora lo terminamos. Simplemente recordaros que tenemos que poner los teléfonos en silencio. Tendría yo mucho que hablar de eso porque el viernes pasado hemos tenido aquí una catástrofe por un teléfono que empezó fue horrible. Fue horrible. Y nada más, vamos a comenzar. Ahora, porque aquí ya está lejos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que les sea de interés la charla y que al final pues tengan un poquito más de conocimiento de lo que son los derechos internacionales, el derecho internacional humanitario. Hablando del teléfono, apagar los teléfonos, me recuerdo que cuando estuvimos en Portugal, ahí en una iglesia de Paredes, justo encima de la puerta, había un cartel enorme que decía: Dios te llama frecuentemente, pero nunca usa el telemóvil, por favor, apágalo. Bueno, entramos en materia. Bueno, como todos ustedes saben, el derecho internacional humanitario trata del derecho humanitario en crisis, conflictos y guerras. Así como la semana pasada, cuando hablamos del derecho, los derechos humanos se centran únicamente en tiempos de paz, este es el derecho humano en tiempos de guerra. ¿Y por qué estamos hablando hoy de eso? Pues bueno, en octubre del 45, recién terminada la Guerra Mundial, y en vista de que la Sociedad de Naciones había sido un fracaso, se crea la que es la Organización de las Naciones Unidas, cuyo único objetivo y principal único objetivo era el que no volviese a darse ninguna guerra de la categoría que se habían dado. Y así todos los países, prácticamente todos los países del mundo, aprobaron la Constitución de la ONU, en donde el artículo 2 establece que los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionalmente por medios pacíficos. Se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Está claro que las intenciones eran buenas, pero que eso no es así. Es por lo que hoy estamos hablando de los derechos internacionales humanitarios. ¿Y el por qué la Cruz Roja? Pues porque el Real Decreto 415 del 96, en el Gobierno, en donde se fijan las normas de ordenación de la Cruz Roja Española, en uno de sus apartados, cuando habla de los objetivos, fija como objetivo de la Cruz Roja la difusión y la enseñanza del derecho internacional humanitario en territorio nacional. Es por eso por lo que hoy la Cruz Roja está aquí hablando de derechos internacionales humanitarios. La charla va a tener más o menos los mismos puntos que tuvo la de derechos humanos, es decir, vamos a ver la evolución del derecho internacional humanitario, vamos a ver el ámbito de aplicación, los principios en los que se basa el derecho internacional humanitario, aquellas personas o aquellos grupos en donde se hace una especial protección por diversos motivos. Después hablaremos sobre limitaciones y prohibiciones que hacen las leyes que se publican, y después el sistema que hay para forzar a las naciones a cumplir las leyes que se han establecido. Eso es la definición de derecho humano, es el conjunto de normas jurídicas que se aplican en situaciones de conflictos armados. Su finalidad es minimizar en lo posible los daños que se derivan de los conflictos.
Una vez que ya hay un conflicto, pues bueno, ya lo único que nos queda por hacer es que los daños que se causen sean los mínimos posibles, tanto a las personas como al medio ambiente, como a propiedades. Ese es el objetivo. Si los antecedentes o la preocupación del hombre en los derechos humanos se remontaban a Egipto, a 3000 años antes de Jesucristo, en el libro de los muertos, pues el derecho internacional humanitario, o sea, todo lo que es preocupación por los daños de la guerra, pues nos remontamos también a dos libros importantes para la humanidad, como es la Biblia y como es el Corán. En la Biblia, concretamente en el Deuteronomio, en el 20, en los párrafos de 19 al 20, habla de daños colaterales, habla de asedios a ciudades, que no se destruyan los árboles porque después darán fruto. Y en el 21, desde el párrafo 10 al 14, habla sobre las mujeres cautivas. Así, por curiosidad, pues vamos a leerlo. Dice: cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Yahvé, tu Dios, los entregare en tu mano y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas. Se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. El Corán, en las obras de Al-Baraka 2, de la 190 a la 193, pues también lo que hace es que solo permite devolver el golpe en defensa propia y dejar de atacar cuando el enemigo se retira. Y textualmente dice: combatid por Alá contra quienes combatan contra vosotros, pero no os excedáis. Alá no ama a los que se exceden. Matadles donde deis con ellos y expulsarles de donde os hayan expulsado. Tentar es más grave que matar. No combatáis contra ellos junto a la mezquita sagrada, a no ser que os ataquen allí. Así que, si combaten contra vosotros, matadles. Esa es la retribución de los infieles, pero si cesan, Alá es indulgente y misericordioso. Combatid contra ellos hasta que dejen de induciros a apostatar y se rinda junto a Alá. Si cesan, no haya más hostilidades que contra los impíos. Aquí también hace referencia a que no luchen en las cercanías de las mezquitas. Es curioso que una de las normas que hay en las guerras actuales es que no se pueden atacar objetivos cerca de iglesias, cerca de mezquitas o cerca de hospitales, más ellos mismos. Un antecedente que sí que constituye el fundamento del derecho internacional humanitario y del que tenemos que sentirnos orgullosos es el Tratado del Armisticio y Regulación de la Guerra, también reconocido como Armisticio de Trujillo de 1820. Estamos hablando en la guerra de revolución de las colonias americanas, en concreto de la de Venezuela. Este es uno de los tratados que es el primero en su género en la parte de Occidente y se firmó entre Simón Bolívar, que era el jefe de la Gran Colombia, el presidente de la Gran Colombia, y el jefe de la Fuerza Expedicionaria de la Corona Española, que era el capitán general Pablo de Morillo. En lo que acuerdan en este acuerdo de amnistía es que se respete a los no combatientes, se acuerda un canje de prisioneros y se acuerda el acabar con las viejas prácticas de la guerra a muerte. Esta guerra a muerte, el mismo Simón Bolívar, cuando empieza la independencia, estamos hablando de 1813, hace el decreto de guerra a muerte y dice: españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Y dice: americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Es decir, se entiende que en el ejército que había entonces español, pues había también gente que eran americanos.
Después de los antecedentes ya viene lo que hoy día constituye las principales bases del derecho internacional humanitario, que son los convenios de Ginebra. Fueron cuatro convenios. Si se acuerdan, el que estuvo aquí en la de Derechos Humanos, en el primer convenio es donde se constituye el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los convenios, el primero es para proteger a los combatientes heridos y enfermos en el campo de batalla, y se firma en el año 1864. Entonces lo firman 16 naciones. El segundo convenio es en el año 1929, se modifica también el primero, se corrige el primero y se centra uno en náufragos. El tercer convenio, que es en el 29, vuelve a modernizar los dos anteriores y se centra ya en lo que son los prisioneros de guerra. Y el último, que ya es del 49, su objetivo es proteger a la población civil. Junto con estos convenios hay otros convenios que son específicos, como es el Convenio para la Protección de los Bienes Culturales, que es del 54, otro convenio para prohibición de armas bacteriológicas, que es en el 1975, otro convenio para la limitación de armas convencionales, que es del 80, otro que prohíbe el uso de armas químicas, que es del 93, otro que prohíbe las minas antipersonales, que es del 97, y después otro que se centra en la participación de los niños en el combate, que dentro, un poquito más adelante hablaremos un poquito más extenso del mismo. Aquí vemos en una gráfica cómo se ha ido evolucionando. En la parte de arriba están las principales guerras y cómo, con motivo de esas guerras, van apareciendo en la parte central en rojo aquellos acuerdos que se van adoptando. Como vean, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, que es donde se empiezan a usar las armas químicas, pues a continuación se prohíben las armas químicas. Son los tratados que antes he mencionado, cómo se han ido desarrollando en el tiempo. Y aquellas declaraciones en verde abajo, como son la de derechos humanos, lo que es el estatuto del refugiado, muy traído al día en la actualidad por el problema de los refugiados, la declaración de derechos del niño y el convenio de derechos del niño. La diferencia que hay entre una declaración y un convenio es que en el convenio firma uno y se compromete a ratificarlo, mientras que la declaración, pues bueno, es una declaración que el que quiere la cumple y el que no la cumple. En el ámbito de aplicación que hemos visto personal, pues bueno, protege a las víctimas, son heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra, población civil que hemos visto antes. Víctimas con protección especial son niños y mujeres, que después nos centraremos un poquito más en ellos, y esto a lo que obliga es a los estados, a los grupos armados, a las organizaciones internacionales y a los individuos. ¿Qué relación tiene con los derechos humanos? Pues en que los derechos humanos están vigentes en todo tiempo, mientras que el derecho internacional humanitario solo está vigente en tiempos de conflicto. Algún derecho humano se puede suspender temporalmente, como ocurre en los casos de declaraciones de estados de alarma, de excepción y sitio que vimos en la Conferencia de Derechos Humanos, mientras que el derecho internacional universitario, pues no. Los derechos humanos solo protegen a las personas, mientras que el derecho internacional humanitario también protege el medio ambiente. Sí es cierto que los derechos humanos, como vimos el otro día, protegían el medio ambiente, pero siempre y cuando el objetivo de proteger el medio ambiente no es simplemente proteger el medio ambiente, sino para proteger a las personas. Y el derecho internacional humanitario, una forma de proteger el medio ambiente es obligando a quitar las minas de aquellos campos de minas que se han sembrado o de descontaminar los campos de batalla. Este es un mapa para que vean, según los colores, de verde al rojo más vermellón, en aquellos en donde hay más probabilidades de conflicto debido a las características de los gobiernos que tienen. Si vemos, la mayor parte del mundo está sometido
a que en algún momento de su próximo futuro tengan algún conflicto. Estos son los conflictos actuales que tenemos a día de hoy en el mundo, desde Siria, que empezó en el 2011, Afganistán, Pakistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, República Democrática del Congo, Nigeria, Yemen. Ahí vienen en muchos de ellos las víctimas que han causado. Yemen es el que está ahora en donde el problema que tiene es el hambre que está originando la cantidad de víctimas de hambre que hay en el Yemen, aparte de las de los bombardeos por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí. Como ven, es un montón de conflictos lo que tenemos. El problema que nos encontramos en la actualidad es dónde está el frente. En la Segunda Guerra Mundial el frente estaba perfectamente definido, pero hoy el frente está aquí, pues también. Vemos lo que pasó en España también, actos terroristas en Madrid, detenidos yihadistas. Otro problema también, ¿quién son los combatientes? ¿Los de la izquierda o los de la derecha? Con lo cual, a la hora de aplicar el derecho internacional humanitario, pues tiene una serie de hándicaps que no tenía en años anteriores. Los principios fundamentales del derecho internacional humanitario pues es el principio de humanidad. El principio de humanidad pues viene a decir que el enemigo o el contrario que tenemos enfrente es una persona humana y hay que tratarlo con la dignidad que se merece. Acordémonos de la Edad Media, en donde al enemigo se le cortaba la cabeza, se ponía en una pica y se ponía en la almena del castillo para escarnio del resto del personal y para dar miedo al resto del personal. Igual pasa muchas veces con las violaciones de mujeres, que el ejército antes violaba a la mujer como un arma de guerra para asustar o para atemorizar al contrario. Después tenemos lo que es el principio de necesidad militar. Habíamos hablado que el artículo 2 de lo que es la Carta de Naciones Unidas, de la Fundación de Naciones Unidas, era el que no hubiese guerras. Pero hay veces que políticamente surge una necesidad en la que ya solo queda el uso de la fuerza. Siempre que ocurre esto, se dilucida en lo que es Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Allí más o menos son los que dicen si una guerra es legítima o no es legítima. Entonces, bueno, pues se aplican una serie de normativas de los derechos internacionales humanitarios. El principio de proporcionalidad pues es lo de no matar moscas con cañonazos. Es decir, surge en ver qué beneficios militares se ostentan y qué problemas pueden surgir qué daños hacemos para poder conseguir esos objetivos. Es eso, este principio obliga a los vigilantes a establecer una ponderación entre la ventaja militar que se espera obtener con el ataque y previsión de víctimas civiles y daños civiles o daños colaterales. Hoy en día en todos los cuarteles generales, por lo menos de los países occidentales, de los países más o menos, digamos, cultura elevada, lo primero que tienen es una oficina de asesor jurídica. Es decir, lo primero que miran todos están los juristas viendo si se está actuando conforme a derecho o no se está conforme a derecho. Otra de las cosas que tienen los conflictos actuales o las organizaciones militares actuales es que los objetivos ya no se eligen los militares como ha sido hasta ahora. Ahora el mando militar propone el objetivo y son los políticos los que lo aprueban o no lo aprueban. O sea, nunca se ataca nada que no haya sido aprobado por la parte política, tanto de la alianza o de los países. El principio de limitación
es que hay que tener en cuenta que el beligerante no tiene un derecho ilimitado para elegir los medios que va a emplear para dañar al enemigo. Y hay dos prohibiciones genéricas, que es el empleo de armas, proyectiles o materiales o métodos que causen males superfluos y sufrimientos innecesarios, y el empleo de métodos y medios que hacen que la guerra haya sido concebidos para causar o que se pueda prever que causen daños extensos, duraderos y graves en el medio ambiente. O sea, se preocupa uno de las personas y se preocupa del medio ambiente. Y el principio de distinción es, claro, hay que distinguir en todo momento en lo que es población civil y lo que es población o objetivos militares, y no confundirlos uno y otro. Y después los ataques no se puede dirigir nunca ni contra población civil ni contra bienes civiles. Y que no se puede discriminar ni por raza, ni por nacionalidad, ni por idioma, ni por nada. Ahora bien, sí que el derecho internacional humanitario reconoce una serie de colectivos en las que se le proporciona una protección especial, como son, y pasa a tratar el tema aquí mi compañera Mercedes. Gracias. Las víctimas especiales... No sé si esto se oye. ¿Se me oye? Sí. Ahora sí, ahora está encendido. Las víctimas especialmente protegidas son las mujeres y la infancia. ¿Por qué nos encontramos con las mujeres? Pues porque en especial las mujeres los actos de violencia sexual contra las mujeres son utilizados como estrategia de guerra. Y para reconocer esto, la Corte Penal Internacional por primera vez sistematiza en el plano internacional que los crímenes de violencia sexual son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El derecho internacional humanitario otorga a la mujer una protección especial, pero a la vez la mujer es un grupo muy diverso y su relación con el conflicto armado puede ser como mujer combatiente, como mujer activista por la paz y como mujer civil. Estos conflictos obligan a mujeres y a niñas a desempeñar tareas a las que no están acostumbradas, por lo que han de reforzar y agudizar sus habilidades habituales y además han de aprender nuevos mecanismos para hacer frente a su situación. El papel que la mujer desempeña en los procesos armados es cada vez más activo, ya sea ante las hostilidades, en el mantenimiento de la paz o en la reconstrucción social después de un conflicto. Las consecuencias de un conflicto armado en la mujer dependen de cómo se ve afectada su seguridad personal, de qué recursos disponga para su supervivencia y la de su familia, y de si sufre daños o pérdida de miembros de su unidad familiar y de cómo le afecta la propia situación del conflicto. Porque no nos olvidemos que la mujer es el nexo de unión familiar, atiende y une a los miembros que la componen y además se hace cargo de garantizar su subsistencia en medio del caos y de la destrucción. El derecho internacional humanitario confiere a la mujer una protección específica, obligando a las partes en conflicto a que la protejan de todo acto de violencia sexual. Y su protección, como ya hemos dicho antes, su protección está refrendada a través de los convenios de Ginebra y de sus dos protocolos adicionales. Y es vinculante tanto para los estados como para los grupos armados de oposición. Protege a las civiles, pero también protege a las mujeres combatientes capturadas o heridas. La violencia sexual es la punta del iceberg de la pirámide de violencia que afrontan las mujeres durante las hostilidades. A menudo, partes en conflicto utilizan este tipo de violencia como arma de guerra, tortura para degradar o intimidar, para humillar o como castigo por actos supuestos o reales
cometidos por ella o por sus familias. Y también lo utilizan para destruir la cohesión de las comunidades. Y en el caso de las niñas, que son más vulnerables por su edad, desarrollo y porque dependen de la protección que se les proporcione, que les proporciona su familia y su comunidad. Y las consecuencias en estas niñas de violencia sexual son más graves. En junio de 2008, la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en ella se reconoce la gravedad de la violencia sexual como arma de guerra, considerándola como un obstáculo para la paz, para la reconstrucción y para el desarrollo. Y ahí se enumeran las obligaciones concretas de los distintos países y entidades para prevenir y sancionar la violencia sexual cuando es utilizada como arma de guerra en un conflicto. ¿Cuál es otra víctima especialmente protegida? La infancia. La infancia está protegida prohibiendo el reclutamiento de menores de 15 años y de 18 años en la participación de conflictos armados, y también se considera un crimen de guerra. Y aquí entramos en un grave problema de los conflictos armados. Son los niños soldados. Hay más de 300.000 niños soldados. Son niños asociados a fuerzas armadas o grupos armados. Son menores de 18 años y han sido reclutados o utilizados por un grupo o por una fuerza armada para hacer de guerrillero, de cocinero, de mensajero, de espía o como esclavo sexual también. Son, ante todo, víctimas graves de abusos contra los derechos humanos y que están lejos de vivir en una situación de paz y de seguridad. Aquí podemos ver los países en los que utilizan a los niños como soldados. ¿Y por qué un niño soldado? ¿Por qué los grupos armados reclutan a menores? Pues muy sencillo, porque los niños tienen más energía, son dóciles, son audaces, porque no tienen miedo, porque aprenden fácilmente las habilidades del combate, para ellos es un juego. No exigen paga, están jugando, se lo están pasando bien, porque no constituyen una competencia para el papel del liderazgo. Nunca van a querer ser los jefes, siempre los vas a poder mandar. Porque por su tamaño y agilidad son buenos mensajeros y son buenos espías. Y también por una cosa muy importante, porque plantean un reto moral a sus enemigos. El enemigo, cuando ve un niño, no sabe si es un enemigo o si es un niño. Y no sabe lo que va a esperar de ese niño. Y ahí les queda. Cada vez hay más preocupación sobre este tema. Hay desplazamientos forzados a través de fronteras. Sufren violencia sexual. Cada vez es mayor el número de niños capturados y tratados como adversarios y no como menores. Y esto ha dado lugar a la creación de nuevos dilemas en la protección de los menores. Las peores consecuencias que tiene para los niños soldados este tema. Por un lado tienen las secuelas físicas, que son causadas por la propia batalla o por ser el fruto de torturas o de abusos por parte de sus jefes. Tienen traumas emocionales, porque presencian actos de violencia terribles o porque les obligan a cometerlos directamente. ¿Por qué se incorporan los niños y adolescentes a estos grupos? ¿Por un reclutamiento obligatorio? ¿Por un reclutamiento forzoso? ¿Y cómo se hace un reclutamiento forzoso? Pues porque por el sistema, como si volviéramos al sistema de cuotas, se obliga a una familia o a una tribu o a un grupo social a entregar un número determinado de menores, lo que se llama cuotas de reclutas. O también por un método de persuasión, porque les hacen una propaganda, te ofrezco alimentos, te ofrezco ropa, te ofrezco dinero. Es como si volviésemos a la Edad Media. Los menores que no están acompañados se encuentran en mayor riesgo de reclutamiento, porque los que son huérfanos o los que son refugiados no acompañados, o los que están en escuelas o los que están en orfanatos. Normalmente son llevados a campos de entrenamiento
donde son sometidos a todo tipo de manipulaciones y torturas. Les someten a ritos de iniciación, tortura o quizás asesinar a alguien. Y quizás ese alguien es alguien de su familia, porque eso lo que permite es que una vez que ha matado a alguien de su familia o de su tribu, ese niño no podrá volver jamás a esa comunidad. Ese niño ya estará solo y tendrá que irse con ese grupo armado, porque será el único que le dará cobijo y en el único que él se podrá sentir seguro. Las drogas también tienen un papel destacado en esta etapa de los niños soldados. Muchos de estos niños soldados acaban siendo adictos a las sustancias que les administran para infundirles valor, porque antes de enviarles al combate se les administran anfetaminas, crack y alcohol, y todo lo que pillan a mano. Y estas dosis, además, las consideran como la paga que les dan a los niños. Por lo tanto, cuando queremos que esos niños vuelvan a la normalidad, la drogadicción es un problema más a la hora de reinsertarlos. El desconocimiento de la edad de los menores también es un grave problema, porque cuando se les quiere reinsertar no sabemos con qué edad nos estamos enfrentando. Y luego tenemos el reclutamiento voluntario. ¿Voluntario? ¿Es que los menores se alistan voluntariamente? Pues sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se alistan voluntariamente? Pues se pueden alistar voluntariamente, diríamos entrecomillado, por la pobreza, porque se encuentran que ese grupo armado les va a ayudar a comer, a subsistir. Por ideología, pues porque los valores familiares y sociales de su tribu o de su grupo les ayudan a unirse a ese grupo armado. También por venganza, porque han visto cómo han matado a sus padres o cómo han matado a alguien de su grupo y se unen para matar. Por seguridad, porque un niño pequeño, un niño menor necesita sentirse seguro, necesita sentirse dentro de un grupo que le cobije. Y si es el único que tiene, aunque sea un grupo armado, se va a unir a él por seguridad. Y luego, por lo mismo, porque quiere formar parte de una comunidad, porque quiere tener una referencia social. Y por desgracia, la única referencia social que tiene en esas circunstancias es su grupo armado. También los chavalines no son tontos, son muy listos y lo utilizan como la opción del mal menor. Si me quedo aquí solo, me muero de hambre. Si me voy con este grupo, aunque me trate como, me van a dar de comer. Y como opción del mal menor, el chaval se mata. Y también hay otra opción por la que ellos se presentan como voluntarios para demostrar su valor, porque sus culturas también les inculcan ese sentimiento. Y por último, pues no es igual ser niño que ser niña cuando se forma parte de un grupo armado. ¿Qué problemas tenemos con las niñas? Pues los grupos armados controlan el cuerpo, la sexualidad y la reproducción de los adolescentes reclutados. Y en el caso de las niñas se pueden producir embarazos y también abortos. Entonces las niñas tienen un problema añadido. Si tienen el niño del que se han quedado embarazadas, ¿qué hacen luego con ese niño? Cuando vuelven a su tribu o a su población, seguramente no las quieran, porque ese niño el padre es del grupo armado que ha matado a su tribu. ¿Qué hacemos con ese niño? Es un niño no querido por la familia, no querido por la niña, no querido por nadie. Ese es otro grave problema que se presenta con los niños en los conflictos armados. Las 6 infracciones más comunes que se hacen con los menores es reclutarlos y utilizarlos, matanza y mutilación de niños y niñas, los secuestros de menores, atacar las escuelas y los hospitales donde están estos niños y negarles el acceso a la ayuda humanitaria a la que tienen derecho estos niños. Remarquemos que en situaciones de conflicto armado los menores deben de ser protegidos, que hay una prohibición de reclutamiento de los menores en situación de guerra y que el derecho internacional humanitario prohíbe el reclutamiento y la participación en las hostilidades de menores de 16 años. Y el Estatuto de la Corte Penal Internacional considera un crimen de guerra que los menores de 15 años
formen parte activa de los conflictos armados. Y ahora les presentamos un dibujo. Y aquí pedimos la participación de los que nos están escuchando y que asisten a la conferencia. ¿Cuántos años diríamos que tienen el chavalín que nos ha escrito esto, que nos ha dibujado esto? Esto es un dibujo hecho por un chaval cuando ya se está reinsertando y está pues con los grupos de ONGs que están haciendo la reinserción de los niños, les están desintoxicando de drogas, les están ayudando a aprender a leer, a que vuelvan a ser niños, en una palabra. A ver, ¿quién se atreve a decir? ¿Qué edad se pensaría que tiene el niño que ha dibujado esto? Uno cualquiera, no teman equivocarse. Por allí dicen 6. 10. ¿Alguien más? 16. Pues vaya, veamos. Es un niño de 14 años y él cuenta su historia y dice: aprendí muchas cosas. Maté a un hombre porque le di el alto y no se quiso parar. Lo mismo hice con una mujer que temía pararse. Corrí detrás de ella y la maté. Me crucé con una niña de 12 años y le amputé sus 2 manos. Justo cuando volvíamos de esta operación, maté a un hombre dentro de su cabaña. Se nos había dicho que no dejásemos a nadie vivo en la aldea. Bueno, ahora, ¿quién se atreve a decir la edad de este niño? 15. Bueno, pues veamos lo que nos dice. Es un niño de 12 años y nos cuenta que ya el primer día aprendí a manejar un fusil AK-47. Me agregaron al grupo que tenía que atacar por loco. Fue mi primera experiencia como combatiente y no estaba acostumbrado a actuar de forma tan inhumana. Cuando volvíamos hacia nuestra base, se me obligó a matar a un policía y a cortar la cabeza de otro hombre. Es la peor experiencia que he vivido. Estas cosas no salían de mí. Seguimos teniendo víctimas especialmente protegidas y estas son los periodistas. Los periodistas, siempre que no participen en las hostilidades, por supuesto, pueden ser corresponsales de guerra que van empotrados en una unidad militar y cuentan con autorización de las autoridades militares para estar allí, y los periodistas en misión peligrosa. Actúan libremente y no necesitan autorización de las autoridades militares. Creo que casi todos, por la edad que tenemos, nos acordaremos de Julio Anguita Parrado, que murió en Bagdad el 7 de abril de 2003. Era periodista y era corresponsal de guerra. Murió al ser alcanzado por un cohete iraquí lanzado contra la segunda brigada de la tercera división de infantería estadounidense, en la que viajaba incrustado, porque era corresponsal de guerra. Pero es que al día siguiente, también en Bagdad, el 8 de abril de 2003, murió un periodista, cámara y reportero gráfico español, José Couso, que murió asesinado durante la invasión de Irak a causa del fuego del ejército estadounidense cuando dispararon desde un carro de combate contra el Hotel Palestine de la capital iraquí, en el que se encontraba junto con el resto de la prensa internacional. Él solo era periodista. Y luego tenemos al personal de Naciones Unidas y de ONGs que, en base a la especial relevancia de las funciones que realizan, también están especialmente protegidos. Y finalmente, dentro de las víctimas especialmente protegidas, tenemos a los refugiados y a los desplazados. Los refugiados, porque huyen, son aquellos que huyen de su país a causa de un conflicto armado o de disturbios. Son aquellos que están perseguidos por razón de raza, de religión, de nacionalidad, porque pertenecen a un grupo social o por sus opiniones políticas. Y normalmente se ocupa de ellos ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y que para ello fue fundado. Y luego tenemos otras víctimas, que son los desplazados. Estas personas están forzadas a huir de su lugar de domicilio habitual para evitar los efectos de un conflicto armado o una situación de violencia generalizada, o por violaciones de los derechos humanos o por catástrofes naturales o provocadas. Normalmente no cruzan la frontera estatal
y normalmente se ocupa de ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Cómo definimos al refugiado? Pues definimos a los refugiados como aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, por pertenecer a un determinado grupo social o por tener unas determinadas opiniones políticas, se encuentra fuera de su país y no puede o no quiere, a causa de dichos temores, acogerse a la protección de su país. Y porque evidentemente no disponen de la suficiente protección por parte del gobierno de su propio país. Y aquí llegamos... No, es que se repite. Los refugiados huyen de conflictos armados o de persecuciones. Su situación en su país es tan peligrosa que les obliga a cruzar la frontera. Están reconocidos internacionalmente y tienen acceso a la asistencia de los Estados y de los organismos internacionales. Si se les deniega el asilo, normalmente las consecuencias son mortales, porque no pueden volver a su país, porque allí están amenazados de muerte. Están protegidos por el derecho internacional y el país de acogida tiene que aplicarles las normas internacionales sobre el asilo y la protección de los refugiados. Y ahora tenemos algo que desgraciadamente está muy de moda, que son los migrantes. Los migrantes son personas que eligen trasladarse desde su país a otros, principalmente para mejorar sus vidas. Entre ellos hay muchas causas, puede ser para encontrar trabajo, puede ser para encontrar una mejor educación, por reunificación familiar o por otras razones. Pero estas personas continúan recibiendo la protección de su gobierno, porque no hay ninguna causa que les obligue, excepto el mejorar, que les obligue a salir de su país, ni en su país están amenazados de muerte. El país de acogida les trata de conformidad con su legislación y con los procedimientos habituales en materia de inmigración. Llegamos a la Convención de Ginebra de 1951 y esta convención es la que nos dice que los refugiados no deben de ser devueltos al país donde temen ser perseguidos. Y luego, los derechos humanos fundamentales de los refugiados, y es que tienen libertad de religión y de movimiento, tienen derecho a la educación y tienen la posibilidad de trabajar. También esta Convención de Ginebra reconoce el alcance internacional del problema y la necesidad de que haya una cooperación internacional para solucionarlo. Y, por supuesto, destaca la importancia de que todos los Estados compartan la responsabilidad. Las cifras actuales, creo que lo sabemos todos, el número de refugiados es brutal, tenemos 68,5 millones de personas, desplazados internos son 40 millones, refugiados en terceros países son 25, casi medio, y hay 3 millones de personas que están solicitando asilo. Y una cosa muy importante, niños no acompañados hay 75.000. En el caso de Siria, que es una de las poblaciones que ahora está teniendo mayor número de desplazados, tenemos 12 millones de desplazados, que es 2/3 de su población. O sea, 2/3 de la población de un país están desplazados, están fuera de su país. Y más de 6 millones son refugiados, es decir, ya tienen el estatuto de refugiado. Y es 1/3 de su población. Esto es un plano, es un mapa en el que podemos ver en qué países es donde hay más refugiados y personas desplazadas. Y estas son las rutas que habitualmente se utilizan para inmigrar a Europa.
Tenemos puntos calientes que son pues en la zona del estrecho nuestro, que es por donde entran muchos de los migrantes hacia Europa, y también por Sicilia y por Italia y también a través de Atenas. Y con esto le vuelvo a ceder la palabra a Andrés, que nos vuelve a hablar de métodos militares y de medios. Bueno, hemos hablado de leyes, y en un principio habíamos hablado también de que esas leyes fijaban una serie de restricciones de medios y de métodos militares. El derecho internacional humanitario, entre otras cosas, prohíbe aquellos medios militares que no distinguen entre las personas que participan y las personas que no participan. Y también limita el uso de armamento que causen daños superfluos o sufrimientos que sean innecesarios, o aquellos que causen daños graves y duraderos al medio ambiente. En cuestión de armas, centrándonos ya en lo que es el armamento que se prohíbe, limita o prohíbe el uso de armas cuyo impacto va más allá del propósito de debilitar al enemigo. Su uso conduce inevitablemente a la muerte. Decimos, todas las armas conducen inevitablemente a la muerte. No, no todas las armas conducen inevitablemente a la muerte. Hay muchos heridos. Algunos mueren, pero no todos mueren. Es decir, lo que prohíben es las armas, aquellos donde se emplea el arma va a morir todo. Esas están prohibidas. Aquellas que causan heridas y sufrimientos que son innecesarios, o aquellas que golpean indiscriminadamente, que va en contra a lo que habíamos hablado antes, de que no hay que hacer una distinción entre el combatiente y el no combatiente. Entonces, aquellas armas en las que no se puede distinguir, pues están terminantemente prohibidas. Entre las armas prohibidas, pues aquí hay una relación de armas prohibidas, están las minas antipersonales. Por lo mismo, la mina antipersonal inicialmente está puesta para que debilite al enemigo, pero el problema está que una vez que pasa la batalla de esa zona y se acaba la guerra, o simplemente con que se acabe la batalla vale, esa mina queda allí, y entonces sí que mata indiscriminadamente, porque aquel que pase por encima es el que va a sufrir las consecuencias. Luego estamos en el principio de que no se puede emplear el momento que mate indiscriminadamente. Las municiones de racimo, el problema que tiene es una munición que cubre mucha extensión, y pasa lo mismo que la mina. Hay muchas que no explotan, esa munición queda en el terreno, y volvemos al principio anterior. Cualquiera que pase por allí sufre las consecuencias. Luego es una arma que mata indiscriminadamente, con lo cual también está prohibida. En las armas láser cegadoras, porque eso ya no se recupera, es decir, hemos causado una lesión que ya no tiene posible recuperación. No hemos debilitado al enemigo, lo hemos fastidiado para siempre. Las balas explosivas es la bala que una vez que entra dentro, se abre la bala y destroza todo el organismo. Esa sí que produce la muerte, por lo tanto también está prohibida. Las armas biológicas y las armas químicas. Y el problema está ¿y cómo es posible que las armas nucleares no estén prohibidas? Porque esta sí que no discrimina al combatiente del no combatiente, y no solamente daña a las personas, sino que daña también a lo que son las estructuras civiles. Es decir, va en contra de todos los principios aquellos que habíamos dicho que fundamentaban el derecho internacional y humanitario en cuestión de limitación de armamento. Bueno, pues esto sí que es reciente. El tratado, tenemos el tratado, inicialmente hubo el Tratado de No Proliferación de Armas, que es de los años 70, aquí entraron 190 países, ahí no había problema porque lo que limitaba era el seguir haciendo más armamento nuclear. En ese Tratado de No Proliferación de armamento nuclear sí que se autorizaba la asistencia de 5 países con armamento nuclear, que eran Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, que son los 5 países que forman parte del Comité Permanente del Consejo de Seguridad, y no firmaron el acuerdo ni India, ni Pakistán, ni Israel, ni Sudán del Sur, ni Corea del Norte, de los cuales hoy día India
Pakistán y Corea del Norte se sabe que tienen armamento nuclear, pero como no firmaron los convenios, es lo que tienen los convenios. Los convenios se aplican a aquellos que lo firman. Al que no lo ha firmado no se le puede aplicar por derecho internacional. Israel, que se sospecha que tenga, pero no se tiene garantías. En este acuerdo, si bien permitía que hubiese 5 estados que tenían armamento nuclear que continuaron con él, no se permite que sigan avanzando, y en el artículo 5 sí que todos los países se comprometen a empezar una reducción para llegar a una liquidación, cosa que nunca se ha hecho. Sí que hay el artículo 5, pero no se ha hecho. Y ahora, muy recientemente, hubo un tratado liderado por Naciones Unidas, que es un tratado sobre la prohibición de armas nucleares. Este ya lo que dice es que hay que prohibirlas. Fue aprobado en julio del 17 y puesto en efecto en septiembre del 17, es decir, a la vuelta de la esquina. Pero este es un tratado que nace muerto directamente, porque de los países nucleares ninguno no solo no lo firmó, sino que es que por no ir no fue ni a la convención, ni a las reuniones. Y los únicos que estaban de acuerdo eran aquellos que no tenían armamento nuclear con que se destruyera el armamento nuclear, pero los que lo tenían, ninguno fue. Luego, por lo tanto, no tiene visas de que esto llegue a ningún puesto. Otro de los problemas que hay también, que los 122 países que firmaron el acuerdo, pues los países de OTAN tampoco firmó ninguno. Los 122 países, pues ¿qué pasa? Pues que solo tienen menos de la población mundial, es menos de la mitad de la población mundial, y su poder económico es de un 20% del Producto Interior Bruto. Hoy día el sistema internacional de lo que se basa cuando alguien no quiere hacer algo es juntarse y hacerle un hueco económico y ya que irá por puro tiempo. Pero claro, aquí si el colectivo que dice que se destruya solo tiene el 20% del Producto Interior Bruto, pues poco daño puede hacer al resto de los países. España no firmó y alega, que es lo que han alegado los demás, que parece contraproducente porque los países que tienen hoy armamento nuclear, salvo raras excepciones, son países en que se sabe que no lo van a usar, y como arma de que la gente piense que no puede ir contra ellos por el peligro de que lo usen, como contención de los demás, pues que está funcionando, y es por eso por lo que ni han ido ni se le espera. O sea, ya vemos que esto sí que hay preocupación internacional por ese tema, pero el proyecto nace ya muerto. El sistema de eficacia del derecho internacional, bueno, pues obliga genéricamente a los Estados a respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, a cooperar a ese particular con los demás Estados y con las Naciones Unidas conforme a la Carta de las Naciones Unidas, y a reparar los daños que se han hecho contra el derecho internacional humanitario. Obliga a los Estados a difundir el derecho internacional, es por ahí el Real Decreto que ha firmado el Gobierno para que se difunda el derecho internacional humanitario, formar a las personas de las Fuerzas Armadas para que tengan conocimiento de cómo tiene que comportarse, y después adaptar este derecho internacional a lo que es el derecho interno de cada uno de los Estados. Y después implementar el derecho internacional humanitario en tiempos de paz, adoptando las medidas que hagan que sea efectivo en el caso de que hubiese algún conflicto armado. Y después tenemos las responsabilidades individuales, que son principalmente de las Naciones Unidas, que es proteger a los pueblos frente a la falta de voluntad política o incapacidad de sus dirigentes, si entiende que la violación grave del derecho internacional humanitario constituye una amenaza para la paz y seguridad. Es decir, hemos visto que cada vez que hay algún problema de índole internacional entre dos Estados, pues lo primero que hace Naciones Unidas es coger al Consejo de Seguridad, reunir el Consejo de Seguridad y tratar el tema. Muchas veces lo solucionan y otras veces pues lo que hacen es aplicar el derecho para reducir los daños en lo posible. Bueno, si tenemos unas leyes que obligan, debemos tener un sistema que haga
que la gente las cumpla. Bueno, pues tenemos los tribunales penales internacionales, que fueron como por ejemplo el de Nuremberg y el de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial. Hay tribunales ad hoc, como fueron los que se hicieron para Yugoslavia y casos de ese tipo. Después hay tribunales mixtos, que es una mezcla de los dos, y después finalmente está la Corte Penal Internacional, en el que va. La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional que está de forma permanente, se constituye en 1998, o sea que es muy reciente, después de la conferencia de Roma, y la misión que tiene pues, es juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de agresión y crímenes de lesa humanidad. La sede está en La Haya, está compuesto por 15 jueces, tiene un presidente, un vicepresidente y un tercer presidente, y después tiene también un fiscal, un vicefiscal y un tercer fiscal. Esa es una foto de la Corte Penal Internacional en La Haya. ¿Y cómo funciona? Pues las investigaciones se hacen o se inician o bien porque lo pida un Estado parte de la Corte, que la forman 123 países, y que ahí no están ni Estados Unidos, como saben, ni Rusia, ni China, ni India, ni Israel, ni Cuba, ni Irak. No están así entre países importantes. O bien porque lo solicita el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o bien porque el mismo fiscal de la Corte inicia el procedimiento. Las penas que pueden cumplir pues pueden ser de cadena perpetua, de prisión hasta 30 años, y después de multa y decomiso de propiedades. Y las penas se pueden llevar o bien en la misma Corte, que tiene allí su prisión, en Holanda, o bien en un país de acuerdo con la Corte y los países. Y ya prácticamente para terminar, pues estas dos son sentencias que son recientes. El de la izquierda es fácil que no le conozca a ustedes, es Charles Taylor, es expresidente de Liberia, fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad como resultado de su intervención en la Guerra Civil de Sierra Leona. En abril de 2012 fue hallado culpable de 11 cargos, entre ellos asesinatos, violaciones, esclavismo, mutilaciones y el uso de menores, el uso de niños soldados, que como vimos en la foto, en Sierra Leona era de los principales sitios en donde se estaban usando y se habían usado niños soldados. La particularidad que tiene, que es el primer jefe de Estado en que la justicia internacional completa un juicio y lo sentencia, y a este lo condenó a 50 años de cárcel. Y el que está a su derecha, lo recordarán ustedes, porque este sí que es muy reciente, fue del año pasado, no sé si se acordarán que fue el que se suicidó tomando cianuro cuando el tribunal iba a dar su sentencia. Este es Slobodan Praljak. El 29 de mayo de 2013 fue condenado junto con otros 5, este es un general croata, contra otros 5 encausados al considerarlo culpable de desplazamiento forzoso de la población, asesinatos, saqueo de propiedades, trabajos forzados para los detenidos y expulsión de sus tierras una vez liberados a los que tenía prisioneros. La pena impuesta fue de 20 años. Hizo un requerimiento de un contencioso y hubo otro juicio el 29 de noviembre de 2017, que es cuando el tribunal confirmó los 20 años impuestos en el primer juicio, y fue cuando durante la sesión se abrió el frasquito que llevaba y se suicidó tomándose la cianuro, que es lo que reveló la autopsia que se hizo posteriormente. Como curiosidad, decirles que esta Corte Penal Internacional tiene lo que se llama el veto, no importa si se me oye, el veto inverso. El veto inverso significa
que en el momento en que haya un solo país que decida que se sigue adelante con el enjuiciamiento, se sigue. Ya saben ustedes que en Naciones Unidas y en los demás grupos, cuando hay un veto, se para todo porque un país hace veto. Aquí es al revés. Si un país veta es para que la causa se siga adelante, con un solo país que lo vete. Y ahora ya, este es el final. Y después ya la conclusión que nos pudimos dar el otro día. Bertolt Brecht es un dramaturgo y poeta alemán que vivió todo lo que fue el nazismo. Nace a finales de 1800 del siglo XIX y vive hasta mitad del siglo XX. Y el pensamiento que él da es, dice, primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen a por mí, pero ya es demasiado tarde. Es decir, que cuando tratamos tanto de derechos humanos como de derecho internacional humanitario, no debemos dejar de pasar ni una. Es decir, a la primera debemos intentar evitarlo, y si no podemos intentar evitarlo, el denunciarlo. Porque esto es como la bola de nieve, cada vez engorda más. Y bueno, hemos terminado y pasamos al término de ruegos y preguntas. Ahora tienen ustedes la palabra. Muchas gracias. ¿Alguien pregunta? Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué poder ejecutivo tienen todos estos tribunales? Es decir, si un país se niega a entregar a un criminal de guerra, ¿cómo el tribunal puede hacerse con él si su país, por ejemplo, no le entrega? Todos estos son mediante convenios, entonces el país que lo firma se compromete a entregarlo. En concreto, el Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado el acuerdo, por lo tanto no lo entrega, y de hecho no lo entrega. Sí que él hace otro sistema de justicia interno en donde él juzga esos crímenes tal como se ha planteado en el internacional, en el penal internacional, pero es completamente independiente. Pero eso pasa con todos los tratados igual. El que no es signatario del mismo no se ve obligado por derecho internacional a cumplirlo. Sigue, como hemos dicho antes, en casos de que los países consideren que deben de hacerlo, lo que suelen hacer es, a través de boicots económicos, obligar a tomar esas acciones. Pero si no es signatario, no está en ese juego. Muchas gracias por la conferencia. Yo creo que habéis explicado muy claro un montón de legislaciones, de leyes y tal, pero hay una cosa que me llama la atención cuando se utiliza el concepto de guerra legítima. Para mí todas son ilícitas, puede haber alguna legítima, pero ¿podríais explicarme cuándo se define una guerra como legítima? De entrada, toda guerra que es defensiva, es decir, cuando yo ofrezco oposición con mis fuerzas armadas a alguien que me ataca, en principio esa es legítima. Otra que puede ser legítima, hay muchos planteamientos actuales en donde se habla que quizá en la próxima guerra mundial tenga motivo la causa del agua. El agua es un bien no necesario, es imprescindible y cada vez es más escaso. Imaginémonos un caso, por ejemplo, que ahora España cortase el agua de Duero, Miño y Tajo, porque tiene escasez, hace unas presas y el agua solo es para él. La supervivencia de Portugal estaría en peligro. Es decir,
En ese caso sería, suponiendo, un caso legítimo de hacer una guerra. Es la supervivencia de la nación. Pongo dos casos, podría haber otros muchos, en donde fuese legítimo. La intervención de las últimas que hubo, en las que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dieron como bueno el que se interviniese a la Alianza, por ejemplo, o a Estados Unidos con otro grupo de personas, pues eso en principio lo constituye como una guerra legítima. Por ejemplo, Irak. Yo no sé si en Irak en su día, sí que al principio que hubo una serie de resoluciones de Naciones Unidas en las que, pero al final yo creo que no hubo una resolución. No fue Kuwait. Creo que ellos presumían el triunvirato aquel de Blair y nuestro ínclito, el señor Aznar, presumían de que estaban apoyados por la decisión de las Naciones Unidas. Y lo que sí que me llama la atención es todo ese conjunto de legislación que se ha producido, creo que se vulneró ampliamente. O sea, eso de perseguir el terrorismo bombardeando hospitales y tal, 600.000 muertos, y creo que no ha pasado nada. O sea, Bueno, hospitales que yo sepa, no quiero decir que a lo mejor alguna bomba, pero a mí me extraña mucho que se bombardearan hospitales. Sí, bueno, después también cuando hablamos de bombardear hospitales hay cosas que también hay que tener en cuenta. Hay muchas veces que una de las partes, sabiendo que por derecho internacional está prohibido el ataque de hospitales, ellos ponen sus fuerzas en hospitales. Entonces ahí habría que mirar si es legítimo desde la perspectiva del derecho internacional, porque eso pasa a ser un objetivo militar. muchas gracias. Aunque hay cosas que están en el límite de si sí o de si no. Pero vamos, hay organismos como son el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el que en principio levanta la bandera verde para actuaciones. No deberían de existir, pero existen. Hombre, el artículo 2 de Naciones Unidas dice que no deben existir. Pero existen, como las meilas. Claro, es como los gallegos, ¿no? Habéis las ailas. Pues eso es La mega no existe, pero habéis las ailas. ese es el tema. ¿Alguna duda más? ¿Hay alguna represalia ¿Perdón? en este caso de bombardeo de ciertos objetivos, como puede ser un hospital o similar? ¿Hay algún mecanismo que pueda, no digo ya impedirlo, sino por lo menos De castigo. condenarlo o castigarlo? De entrada está prohibido. Yo me imagino que si alguien demuestra que eso se ha hecho voluntariamente para matar a los enfermos que hay allí o a los médicos que hay allí, para que la población no tenga hospitales, yo entiendo que eso puede considerarse un crimen de guerra y se puede ir al Tribunal Internacional. También depende de quién lo haya hecho y si ha firmado los convenios o no los ha firmado. Tenemos el caso de Estados Unidos, como hemos dicho antes, que no ha firmado muchos de estos tratados, en los que cuando Panamá tuvimos otro periodista muerto, que era el compañero de Maruja Torres, que por mucho que ella lo denunció y lo llevó a Naciones Unidas y a 20 sitios diferentes, como era Estados Unidos, que no había firmado los convenios, no tuvo castigo. Tenemos el caso que antes he comentado de José Couso en Irak, que por mucho que Telecinco y todos los periodistas españoles lo han llevado a los tribunales internacionales, como es Estados Unidos que no ha firmado, Estados Unidos decide o no decide lo que sus fuerzas han hecho y ahí se queda. Recordemos cuando en Italia un avión caza de Estados Unidos cortó el cable de un telecabina, creo recordar que fue, y los turistas se fueron al garete y se mataron. Ese piloto automáticamente Estados Unidos se lo llevó fuera del país, se lo llevó fuera de Italia y se lo llevó a su país para que no fuera juzgado por los tribunales italianos. Entonces, dependiendo de quién firma
los tratados y a qué se compromete, hasta ahí llegan las leyes internacionales y su cumplimiento. Porque no olvidemos que el cumplimiento de las leyes es dependiendo de la ética que tenga cada país. Las leyes se hacen, pero luego tampoco podemos, las policías no pueden estar ahí todo el rato tirando. Esto estamos hablando de unos convenios internacionales, de un derecho internacional humanitario que lo que intenta hacer es que las víctimas, en un principio se inicia para socorrer a los prisioneros, socorrer a las víctimas, y después de la masacre de la Segunda Guerra Mundial, con la cantidad de desplazados que había, ese derecho internacional humanitario se va agrandando para poder llegar a más gente, pero que todo depende de la buena fe que pongan los países en cumplir las leyes, porque no hay una policía galáctica, todavía no hemos llegado a eso, no tenemos una policía planetaria que llegue y diga ven para acá. Entonces se basa todo en la buena fe y en la buena praxis de los países, y con eso tenemos que luchar. Por eso se intenta el difundir el derecho internacional humanitario, para que los ciudadanos sepamos que existe, y cuando veamos que nuestros gobiernos o los que sean no lo cumplen, podamos protestar o podamos iniciar los trámites necesarios para decir y dar un tirón de orejas, porque realmente se incumple constantemente, desgraciadamente. Buenas tardes, muchas gracias. Hola. Me gustaría saber, mirando hacia el futuro, si se está adaptando la legislación al nuevo entorno de amenaza por ciberataque, ciberdefensa, catástrofes provocadas en ese ámbito con parones de redes eléctricas o entornos sanitarios deteriorados o cualquier catástrofe que puedan provocar un ciberataque, si eso está contemplado o hay comisiones ya que lo están intentando integrar dentro de la legislación. A día de hoy que sepamos, no. Porque como en un ciberataque inicialmente no hay víctimas, heridos ni muertos, pues es difícil el empezar a legislar bajo el punto de vista de derecho internacional humanitario esa problemática. Si estamos hablando de que el año pasado se cerró la reunión que hubo para eliminar armas nucleares, con que los países que tienen armamento nuclear ni los países del tratado de OTAN no es que no firmaran, es que ni fueron ni se lo esperaba, pues bueno, pues fíjate ya si nos vamos a lo demás, cuando sí que la humanidad o la población civil desde hace mucho tiempo está luchando porque se elimine el armamento nuclear. Por supuesto. Donde países mindundis o hackers entrenados que pueden dar jaque y jaque mate en 4 jugadas. Sí, te pueden destruir la economía en eso, pero vamos, que yo sepa, hoy, dentro de lo que es el derecho internacional humanitario, nadie que yo sepa está tratando ese tema. Nadie lo promueve. En este derecho no. Es fácil que el día de mañana es lo mismo que hablábamos el otro día con los derechos humanos. Hoy, dentro de los derechos humanos, ya hay quien dice que habrá que tratar el tema de la genética, de las nuevas investigaciones de genética. Pero bueno, pero es una cosa que habrá que empezar a hacer en un futuro. Los ataques químico-biológicos. Eso sí, eso está. Yo a lo que voy es eso. Sí. Lo que tenemos ya en la Cuarta Guerra Mundial. Si nos fijamos en el desarrollo de lo que han sido los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, siempre ha ido como los ladrones y la policía. Siempre las resoluciones han sido posteriores a un conflicto. En la vista de lo que ha ocurrido allí, los legisladores internacionales se sientan y dicen esto no puede pasar más veces, vamos a legislar, y se sientan. Pero a toro pasado, a toro
por venir. Yo creo que no se ha hecho ninguna legislación internacional en el ámbito de los derechos internacionales humanitarios que haya sido a priori de, siempre ha sido a posteriori de, para evitar que se vuelva otra vez a dar esos casos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sé que no habéis podido ver el partido de fútbol, pero bueno, ahora os enteraréis del resultado. Nervios que no han tenido. Esto, una cosa para los que queráis, porque el otro día trajimos lo que es los derechos humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos, pues si alguno quiere cogerla y llevársela